Vamos a leer solo 2 fragmentos porque son varios capítulos en que Jesús está hablando con los discípulos, teniendo charla, dando su sermón, también una oración. Entonces solo puedo seleccionar por cuestión de tiempo 2 partes nada más de esta parte del Evangelio de Juan. Así que capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y pasamos al capítulo 17, ahí cerquita, versículo 14. 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Oremos. Señor, te pedimos tener un corazón atento a tu palabra, que tu palabra en esta mañana sea clara, sea edificante, Señor, y que tu Espíritu obre libremente en nosotros. Y como siempre, Señor, te pedimos un corazón obediente, Señor, dispuesto a rectificar el rumbo y seguir tus caminos, Señor. Te pedimos que nos guíes en todo y que sea un momento de edificación este. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Como ustedes habrán notado en estos 2 pasajes que seleccionamos, una y otra vez Jesús le indica a los discípulos que no pertenecían a este mundo. Es repetido esto, ¿no? Yo no pertenezco al mundo, ustedes no pertenecen al mundo. ¿No? Yo no pertenezco, ustedes no pertenecen. Una y otra vez le está insistiendo con esta verdad. No son del mundo, ustedes no son del mundo. No es usual definir a alguien o algo por lo negativo, ustedes lo saben. No es lo usual, ¿no? Es decir, un ser humano no es un animal, ¿no? Un auto no es un avión. No definimos así nosotros por lo negativo. Pero en este caso no es un error de Jesús. Jesús es una verdad que quiere enfatizar y que quiere destacar, que no son del mundo. Es esa verdad a la que está apuntando. Y también resulta un poco extraño, ¿no? Tanta insistencia de Jesús con los discípulos en decirle, no son del mundo, no son del mundo, no son del mundo. Uno imaginaría, 3 años ya vienen con Jesús, ya tendrían que tener las cosas bastante claras de quién es Jesús, quiénes son ellos, ¿no? Por experiencia, ya vieron los choques que tuvo Jesús con los fariseos, con los saduceos, con la clase sacerdotal, las controversias. Vieron la enseñanza de Jesús, 3 años caminaron con Él, vieron que las masas a veces acompañan a Jesús, pero a veces lo abandonan. Deberían tener bien en claro, ¿no? Que ellos son distintos, ¿no? Que Jesús es distinto, que no se acopla al sistema, ¿no? Que apunta hacia el mal. ¿Y por qué tanta insistencia, no? Si ellos ya debían saberlo, pero en realidad uno se busca antes y después se va a encontrar con 2 hermanos, Juan y Jacobo, que mandan a la madre a hablar con Jesús y decir, mira, cuando estés en el reino queremos estar sentados a tu costado. Es decir, mundanos, totalmente, ¿no? Quieren estar ahí en la zona privilegiada, reconocida, autoridad, de poder. O sea que el mundo se les pegaba. Y Judas, que lo está traicionando, lo traiciona por 30 piezas de plata, por una cuestión materialista, de riqueza, nada más, mundano, netamente. Y Pedro, un tiempo después, cuando lo aprecian, a la hora de la presión, él se mete con el mundo y dice, yo estoy con ustedes, no lo conozco a 3 veces, ¿no? Es decir, mejor estemos bien con el mundo, no tengamos problemas con el mundo. Así que el mundo se les pegaba, sinceramente se les pegaba a los discípulos. Y Jesús ya por eso les dice claramente, ustedes no son del mundo, recuerden, ustedes no son del mundo. Pero pasó esto. Y ahora estamos aquí nosotros, ¿no? Y esta verdad reiterada de que no son del mundo, nos la está diciendo Dios a nosotros, Jesucristo a nosotros, en esta mañana, en forma reiterada. Nos dice a nosotros, recuerden que ustedes no son del mundo. Esto llega a nosotros hoy.
Y parece algo también obvio, porque vinimos en esta mañana, quien viene a la mañana a una iglesia, ¿no?, con una Biblia, y sí, somos cristianos, ¿no? Es obvio que no somos del mundo, que somos distintos, que no participamos de todo eso negativo. Resultaría obvio para domingo acá a la mañana con nuestras Biblias y con nuestros hermanos. Pero es una verdad que los cristianos solemos olvidar, esto de que no somos del mundo. Y peor, podríamos decir, ¿no?, que a veces queremos olvidar. ¿Por qué hacemos esto de que a veces nos amigamos con el mundo, con el sistema del mal, ¿no?, que apunta a todo lo negativo? Para evitar tener problemas. Justamente en estos pasajes leímos que el mundo los va a perseguir, a aborrecer, que se va a oponer a ellos. Entonces, hacemos lo que hacen todos para evitar tener problemas, porque si nos conducimos como cristianos, vamos a destacar que los otros son distintos, se van a oponer a nosotros, se van a resistir en el trabajo, en la familia, en el vecindario, en el colegio. Si nosotros nos conducimos como cristianos, vamos a chocar, vamos a ser distintos, vamos a tener problemas. Entonces, bueno, hagamos lo que todos hacen y nos amigamos con el mundo. A veces para estar más cómodos, más seguros, somos parte del grupo, de la manada, y somos como todos. Yo me quiero sentir parte del todo, no me quiero sentir como un bicho raro. No, todos lo hacen, yo lo hago, quiero ser parte de este todo, de esta sociedad, integrarme, vivir como ellos, y ahí siento que la mayoría son como yo, y yo como ellos, y bueno, entonces soy parte del grupo, no quiero ser el bicho raro distinto. Y a veces nos asociamos al mundo porque el mundo es atractivo. Piensa en las publicidades, ¿no? El mundo es eso, ¿no? Vende todo con brillo, la ropa, la comida, los autos, piensa en las publicidades de autos, los bienes, el confort, la familia, la estética, todo, una familia contenta, gente que baila en las publicidades, es decir, el mundo, un modelo de familia. Todo lo vende como las publicidades, brillante, y uno quiere participar en eso, ser parte de eso, en las prácticas, en las ideas, en los bienes. Y a veces también nos asociamos en el mundo porque las ideas mundanas parecen actuales, de avanzada, usando los términos que se usan hoy, y son las ideas progresistas, ¿no? Es lo actual, hacia donde va el mundo, ¿no? Tenemos que acoplarnos a eso, es la avanzada, eso es el último pensamiento que está en boga, ¿no? Y miramos la Biblia y la escribió Moisés, David, los profetas, los apóstoles hace 2000 años, Jesús hace 2000 años, y sí, habría que actualizarla, decimos. Estas ideas son las que están en boga hoy, hay que tomarlas, hay que incorporarlas, el mundo va para ahí, tenemos que ir para ahí, y esto hay que actualizarlo, ¿no? Tenemos que ser progresistas y nos asociamos al mundo, ¿no? Pero Jesús dice reiteradamente, ¿no?, si somos cristianos, no somos del mundo, dice claramente, no son del mundo, yo no soy del mundo, ustedes tampoco son del mundo, esto es definitivo, esto es irreconciliable, no son del mundo, no somos del mundo. Dice, antes yo os elegí del mundo. Es decir, en realidad yo los saqué del mundo. Ustedes estaban muertos en el mundo. Los saqué del mundo. Ahora tienen vida, que es lo que dice Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, yo en realidad los saqué de la corriente del mundo, donde estaban muertos, los saqué del mundo, ya no son del mundo, y ahora tienen vida. Los saqué, los elegí y los saqué. Así que no pertenecen a este mundo. Yo les he dado tu palabra. Es decir, ya conocen la verdad, ya conocen acerca de las preguntas del pasado, del presente, del futuro, del sentido de la vida, hacia dónde va todo, el sentido de cada uno, por qué estamos, qué tenemos que hacer. Conocemos la verdad. El mundo no quiere conocer la verdad. Le da la espalda a la verdad. Obviamente, se resiste a la verdad. Pero ustedes ya conocen la verdad. Ya conocen lo que tienen que hacer. Ya tienen las respuestas principales. Es decir, los saqué del mundo, tienen vida, conocen la verdad, tienen ya las respuestas. Entonces, no pertenecen al mundo. Son distintos al mundo, que da la espalda a la verdad y que está muerto.
dejamos de pertenecer al mundo. Y por eso ser amigos del mundo es una locura. Es justamente lo que condena Santiago, ¿no? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Es decir, no podemos estar asociados al mundo como sistema negativo, ¿no? Y ser amigo del mundo es ser enemigos de Dios. No hay otra opción. Nos guste o no, no hay otra opción. Son opuestos. Dios y el mundo son completamente opuestos. No hay punto de contacto entre lo que quiere Dios y lo que quiere el mundo. Es imposible estar bien con Dios y con el mundo al mismo tiempo. Son distintos en ideales, objetivos y prácticas. No tienen ningún tipo de relación. Es imposible pretender ser cristiano y al mismo tiempo aceptar los modelos que lanza el mundo. Justamente el mundo promueve y promociona todo lo contrario a la fe cristiana, ¿no? Todos los antivalores a la fe cristiana. El apóstol Juan lo dice. ¿Qué hay en el mundo? Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y dice, y el mundo pasa, y son todas cosas pasajeras. Fíjense, promueve lo pasajero, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es lo que hay en el mundo, dice Juan. Promueve lo pasajero, el aquí y el ahora. Y eso lo sabemos, ¿no? Es decir, disfruta el día de hoy. Estás vivo, está bien, pasala bien, ¿no? Habrán escuchado esta canción, ¿no? Solo se vive una vez, creo que es una canción, ¿no? Estás vivo, disfruta el día de hoy, mañana qué sé yo qué te va a pasar, ¿no? Es decir, hoy tenés dinero, salí, paseá, lo que tengas que hacer, comer, vivir, viste, capaz que mañana no podés hacerlo, disfrutar el presente, el aquí y el ahora. Cuando abrimos la palabra de Dios, empezamos a hablar, Dios antes de la fundación del mundo hizo su plan, y mirando al futuro, la segunda venida de Cristo, cielos nuevos y tierra nueva. Habla de un Dios de largo tiempo, un Dios eterno, de largo plazo, de la eternidad pasada que va a la eternidad futura, ¿no? El mundo dice, no, disfruta el día de hoy. Nosotros tenemos un Dios eterno. No guarda relación, ¿no? El mundo y Dios. El mundo promueve el egoísmo, los deseos de la carne. Es decir, ¿querés hacerlo? Hacelo, ¿viste? Es tu voluntad. Sí, hacelo y sé feliz. Sé feliz, hacé lo que te viene en gana. No, que nadie te limite, nadie te restringe. Vos sos así, hacelo. No, hacé lo que vos querés, el egoísmo. Eso promueve el mundo. Y Jesús, todo lo contrario. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, ¿no? Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es decir, el mundo dice, hacé lo que se te antoja a vos, disfrutá tu vida, vos querés hacerlo, hacelo. Jesús dice, no, hay que renunciar a la vida, hay que tomar la cruz, hay que morir, hay que seguir a Dios, hay que seguir a Jesucristo. El mundo dice, hacé lo que se te antoja a vos. Jesús dice, vos tenés que morir, tenés que seguir a Dios, a Jesucristo. El mundo promueve lo superficial, lo exterior, ¿no? La imagen, ¿no? El brillo de la ropa, los bienes, el estilo de vida, el estar bien, la silueta, el deporte, el confort, todo lo exterior, todo lo superficial, ¿no? Los deseos de los ojos, lo que podemos ver, ¿no? Y justamente las redes que usan en los celulares, que usamos en los celulares, justamente, si uno sigue la historia, estos 20 o 30 años, las redes apuntaban a texto al principio, pero cada vez se van creando nuevas formas de comunicación y cada vez son más de imagen, visual, no sé si se dan cuenta. Evolucionamos al Instagram, al TikTok, cada vez es más la imagen y menos el texto, ¿no? Los deseos de los ojos, uno lo que ve lo quiere tener y quiere ser como lo que ve, ¿no? Y Dios apunta a la riqueza interior, a la profundidad espiritual, al crecimiento interior. El mundo promueve el materialismo, es decir, vemos las cosas, las queremos tener, la ropa, comida, bienestar, casa, auto, y después viene la exhibición de todo eso que tenemos. Lo queremos mostrar, lo tenemos y lo mostramos, ¿no? La vanagloria de la vida, dice Juan.
Sí, tenemos eso y lo exhibimos, lo que tenemos. Creemos que en eso consiste la vida. Mostramos todo lo que somos y tenemos. Y Jesús dice, hay que hacerse tesoros en los cielos, en lo permanente, ¿no? En lo espiritual, ¿no? El mundo, la exhibición de lo que somos y tenemos, principalmente lo material. Y Dios habla de tesoros en los cielos. La vida de Jesucristo, justamente Jesús está diciendo, haciendo esta charla y esta oración en su última noche, antes de ser apresado, la vida de Jesucristo justamente y el final de su vida es el gran contraste entre lo que plantea Dios, lo que busca Dios y lo que busca el mundo. Es la ilustración clara, ¿no?, de cómo es Dios y cómo es el mundo. Jesucristo dice, yo he venido, y ustedes pueden completar, ¿para qué vino? Para que tengan vida, vida en abundancia. Y Dios envió a su Hijo. ¿Y para qué lo envió? Para que tengan vida eterna, ¿no? Dios habla de vida y vida eterna. Y el mundo, como decía antes, está en lo pasajero. Y la gente estaba en lo pasajero. Seguían a Jesús para ver la sanidad física que hacía, el milagro, que los curara de un problema temporario. Y les dio de comer, multiplicó los alimentos y al otro día vinieron, nos va a dar de vuelta para este día comida gratis. Y las autoridades religiosas estaban preocupadas por los romanos que están gobernando ahora. Y los sacerdotes estaban preocupados por el negocio en el templo. Y también los discípulos estaban preocupados por quién iba a ser el principal entre ellos, ¿no? En ese momento, quién era el mayor. Es decir, Jesús habla de vida eterna, habla de la vida. Y la gente en ese tiempo estaba pensando en la comida, en los romanos, en el negocio, en la dolencia física de ese momento. Estaban pensando en lo pasajero. Eso es lo que promueve el mundo. Jesucristo vino para morir por nosotros. Entregó su vida para nuestra salvación. Y somos salvos gracias a Él. Cuando se reunieron Anás y Caifás y los líderes religiosos, ¿qué pensaron? ¿En sacrificar su vida por el bien de su pueblo? No, dijeron, es mejor que muera ese, ¿no?, por el bien del pueblo y por nosotros, ¿no?, para no tener problemas con los romanos. Jesús vino para dar su vida. Anás y Caifás dicen, no, matemos a él para que nosotros estemos bien en nuestra vida. Lo mandan al muere a Jesús, para ellos estar bien, ¿no? Matan al otro. Jesús vino a entregar su vida, ¿no?, desprendimiento de su vida. Ellos egoístamente quieren mandar a la muerte al otro para estar bien ellos. El mundo, ¿no?, egoísta. Ni qué hablar, y ustedes lo saben, ¿no?, que en esos 3 años Jesús sabemos que no tuvo ni casa, ni bienes, se dice que no tenía ni dónde recostar la cabeza. No, 3 años recorriendo Palestina, entrando en casas, invitado, casi como nómade, predicando, no tiene bienes, no tenía nada. Entró en el templo Jesús y sacó la mesa de los cambistas, sacó a todos los que vendían los animales para los sacrificios, agarró un látigo, los echó, ¿no?, y saltaron los sacerdotes. ¿Y para qué saltaron los sacerdotes? No, ¿cómo hace esto Jesús? ¿No? E instantáneamente, viendo que le arruinaban el negocio económico, la riqueza económica, ahí mismo se dice que decidieron matarlo, ¿no? Hay que matarlo, nos está arruinando el tema material, el bienestar económico, ¿no? Jesús no tiene nada. Los sacerdotes apenas lo ven a Jesús, lo quieren matar porque justamente les arruina el negocio, el materialismo. Y cuando llegó el momento final, después de esto que le hemos leído, Jesús está en el huerto de Getsemaní y sabe que lo van a venir a apresar, pero no se esconde. Él mansamente acepta que venga la turba y lo tomen preso, ¿no?, lo aprisionen. Y cuando Pedro saca la espada, guarda la espada, no, violencia no, acá violencia no hay, esa no es la vía. Y en el juicio con los romanos, con los judíos, con las autoridades, por más que hubo acusaciones falsas, que hubo maltrato, él más bien estuvo callado, no pacíficamente. Jesús propone la paz, ¿no?, pacífico, la mansedumbre. ¿Qué propone el mundo?
fue una turba de alguaciles con soldados armados a pesarlos anoche, ¿no? Y lo capturan, lo maltratan en el juicio, lo acusan injustamente, después lo azotan, después le colocan la corona de espinas, después lo crucifican y aún crucificado se burlan de él, ¿no? El mundo proclama eso, ¿no? Y usted lo habrá visto, ¿no? Las noticias, ¿no? Partidos de fútbol, amateur, cómo se golpean, se matan en la calle, cuando un choque. Es decir, el mundo propone la violencia, el odio y violencia y muerte. Jesús dejó que lo apresaran, que guarde la espada, y la mayor parte del juicio se cayó, ¿no? Dios propone mansedumbre, paz, el mundo odio y violencia. Pensemos seriamente, ¿no? ¿Es reconciliable este Jesucristo con el mundo? ¿Podemos pensar que son lo mismo? ¿Podemos reconciliar lo que propone Dios con el mundo? ¿Podemos estar con Jesucristo y con el mundo al mismo tiempo? Son completamente distintos, son irreconciliables. Sin embargo, hay cristianos y grupos cristianos que tratan de reconciliar Dios, la fe cristiana, con el mundo, y que hacen mucho esfuerzo. Y uno lo ve aquí, en nuestro país, como afuera. Uno ve muchas denominaciones cristianas hoy en día que ya sumaron la bandera multicolor, ¿no? La tienen, acá y afuera, ¿no? De la aceptación de la ultra multiplicidad de géneros, de decenas y decenas de géneros, ¿no? Ya tienen la bandera allí y aceptan, no, sí son cristianos, tenemos que... Este principio se impuso en el mundo, bueno, lo metemos dentro de la iglesia, a la fuerza. El mundo va para allá, lo metemos acá y nosotros lo aceptamos. ¿Cómo hacen, no? Leen el principio y dice, varón y hembra los creó. ¿Cómo reconcilian la fe cristiana con esto? No les importa nada. El mundo va para allá, es vanguardista, lo metemos. Y ahí colocan la bandera y aceptan todo. Y también en las prácticas, como esto que estamos haciendo hoy, un servicio religioso, un culto. Veía en la televisión hace unos días, ¿no? Un culto de una iglesia importante. Uno al principio lo mira con simpatía, son hermanos, después pasaban los minutos y ya uno no sabía si era un cumpleaños de 15, una fiesta de casamiento, un show de una banda de rock, un show, un espectáculo. ¿Y por qué llegaron a eso? Y porque en el mundo se impone lo sensorial, la imagen, las luces, la alegría, el festejo, y lo metemos a la fuerza. Es la práctica, la vanguardia del mundo, y lo metemos adentro, a presión. Y hacemos cultos y servicios así, también. Se impone afuera hacer eso, lo metemos adentro, ¿no? En los cultos. Son cristianos que se engañan, terminan traicionando a Jesucristo como Judas. Esa es la realidad. Se terminan enrolando en las filas del mundo. Dejan la fe cristiana y se meten en el mundo, y son del mundo. Por eso Jesús, y en eso estamos pensando hoy en esta mañana, por eso Jesús no quiere que haya confusión y nos dice, no son del mundo. Ustedes no son del mundo, se lo dijo a los discípulos, nos dice a nosotros. Ojo, no son del mundo. Como yo no soy del mundo, ustedes tampoco. Las ciencias, los medios de comunicación, el arte, el deporte, la música, la educación, el sistema educativo, la política, el esparcimiento, el estilo de vida, los sistemas religiosos, todo esto tiene mucho de positivo y no hace falta que yo le diga, hermanos, que tiene mucho de positivo y que utilizamos. Hay mucho útil en todo esto. Pero todos estos elementos culturales que menciono, ¿no? Medio de comunicación, arte, educación, ciencia, política, todos estos elementos culturales, el mundo trata de llevarlos para su molino, ¿no? Para agua para su molino, para el mal, orientarlos en contra de Dios a la larga. Todos estos elementos, a la larga el mundo los manipula justamente para llevarlos en contra de Dios, en oposición a Dios, hacia el mal. Y cuando nosotros ingenuamente aceptamos todo, los medios de comunicación, la educación, la ciencia, aceptamos todo mansamente como diciendo todo es bueno, todo es útil, como un paquete, sin examinarlo, sin evaluarlo, creyéndonos que nos convertimos entonces en vanguardistas, ¿no? Actualizados, modernos, progresistas. En realidad no nos convertimos en vanguardistas. Nos convertimos lamentablemente en lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte.
¿no? En esa sal que perdió su sabor, que ya no sirve para nada, ¿no? Que hay que arrojarla a la calle como un desperdicio, como una porquería, como una basura, que no sirve para nada y que la gente pisotea. Nos convertimos en eso cuando nos asimilamos al mundo, cuando aceptamos todo lo que el mundo ofrece como moderno, actual, y no evaluamos nada. Tenemos en el principio allí en Génesis al hombre que Dios eligió, que es Abraham. Y Abraham tiene a un sobrino que conocen ustedes que se llama Lot. Abraham tiene las cosas bien en claro, no hace falta recordarle que no pertenece a este mundo. Dios lo colocó allí en esa tierra, él sabe quiénes son los pueblos que están a su alrededor y sabe perfectamente que esos pueblos no tienen nada que ver con Dios y que hay que mantener distancia moral con esos pueblos. Pero Lot no lo tiene tan claro. Cuando se tienen que separar, usted conocerá la historia, ¿no? Lot, ¿qué mira? Y mira para allá y está a lo mejor, y dice que miró, la vista, no lo decía de los ojos. Miró para allá y era la tierra más fértil, más próspera, la tierra más cómoda, más bienestar económico, más progreso, y hasta allí, y ahí estaba Sodoma. Y después vio que Sodoma era la sociedad pujante, próspera, económica, brillante, y hay que tratar con ellos, hay que hacer negocios con ellos, hay que ser tolerantes con ellos, hay que convivir con ellos y hay que terminar viviendo con ellos. Y terminó viviendo en la ciudad de Sodoma. Por el brillo, por lo progresista que era, por lo moderno, actual, próspero, la vida fácil, la vida tranquila, pero justo en ese momento llegó el juicio de Dios. Y Dios dijo, voy a destruir Sodoma. Y cuando Dios destruyó Sodoma, ¿qué pasó? Lot escapó con su familia, pero se dio cuenta en el camino finalmente perdió a la esposa, murió la esposa. Se dio cuenta de que las hijas ya tenían su corazón en Sodoma y vivían en la inmoralidad. Finalmente Lot, que se apegó al bienestar económico, la vida fácil, la prosperidad, la ciudad pujante, el brillo, se quedó sin esposa, con hijas inmorales, perdió todos sus bienes. Claro, pero Lot antes pensaba, mi tío, vaya a ver cómo le diría al tío, ¿no? Abraham, que ya era un hombre mayor, vive en una carpita en una zona árida. Tengo que estar con Sodoma, en la tierra fértil, la vida fácil, el bienestar económico. ¿Qué tío que tengo yo? En una carpa en el desierto. ¿Quién se le ocurre? ¿No? Se le pegó el mundo, el bienestar económico, la vida fácil, pero al final, ¿quién perdió todo? Al final Lot perdió todo. Muchas veces cuando salimos de acá, y es correcto lo que decimos, ¿no? Bueno, estamos todos unidos, somos hermanos, estamos en un momento de paz, de tranquilidad. La lucha viene el lunes, cuando salimos de acá. Y el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ahí está la lucha del cristiano, el conflicto. Es verdad, en parte. Porque el verdadero peligro no está en que estemos metidos en medio del mundo. El peligro está en que el mundo se meta en nosotros, en nuestro corazón. Ese es el mayor peligro. No es de estar en el mundo, sino que el mundo se meta adentro nuestro. Ese es el mayor riesgo del cristiano. Por eso en Romanos leemos claramente, el apóstol lo dice, y releamos esto, ¿no? En nuestras casas. No se conformen a este mundo, no tomen la forma de este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es decir, tengan cuidado, le está hablando a cristianos, a una iglesia, le está diciendo, no tomen la forma del mundo, no son del mundo. Ojo, porque a veces tomamos la forma del mundo. Transfórmense por la renovación, es decir, al contrario, incorporen los principios de Dios, aprendan lo que Dios dice, qué es lo que Dios busca. Conozcan la voluntad de Dios y practiquen la voluntad de Dios. Es decir, el mundo no, tomar la forma del mundo no. Conozcan lo que dice la palabra de Dios y practiquen la palabra de Dios. Y entonces llegamos la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero para eso no hay que tomar la forma del mundo, para llegar a conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jesús está en la última noche. Esto que hemos leído es el último discurso previo a que vengan y lo aprisionen. Es decir, terminaron los 3 años de ministerio con los discípulos. Ya no va a estar más con ellos, ¿no? Hasta que resucite después un tiempo. En la última noche,
es la noche final en donde el mundo, enemigo de Jesús, lo va a apresar. Porque justamente Jesús representa todo lo contrario al mundo. Se va a desatar el conflicto, el drama de la pasión, que no termina como drama porque Jesús resucita. Pero justamente el último conflicto final entre el mundo que propone una cosa y Jesucristo. Y eso lo va a llevar al sufrimiento. Jesús sufrió, ¿no? Fue juzgado, condenado, crucificado, maltratado, se burlaron de él, pero Jesús después triunfó. Generó vida, generó salvación, esperanza. Pero en el medio sufrió. No es sencillo el camino que Dios nos propone a nosotros, ¿no? Hay sufrimiento, ¿no? Distintos al mundo, no son como el mundo. Por eso Jesús dijo, en el Sermón del Monte, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Es decir, el camino fácil donde la mayoría de la gente va y no tiene problemas es el camino ancho. Hacia allá va el mundo, ¿no? Pero termina en la muerte, en la perdición. Lo que yo propongo es el camino de Dios, el camino estrecho. Es complicado, hay que sufrir, pero lleva a la vida, lleva a la vida. Algunos estudiosos que analizan estos pasajes que tratamos hoy justamente, no son del mundo, mencionan una ilustración muy sencilla, ¿no? Para hablar del cristiano que se asimila al mundo, muy práctica. Que acepta al mundo y que quiere ser amigo del mundo. Dicen como una persona que tiene ahorros en su casa. Trabajó durante un tiempo importante, juntó sus ahorros, muchos o pocos, y se le ocurre a la persona depositar todos sus ahorros en un banco quebrado. Así es el cristiano que tiene su riqueza, su vida espiritual, que es hijo de Dios, y de pronto va y se asimila al mundo, y se asocia al mundo. Está desperdiciando su vida, está colocando su vida en un banco quebrado. No tiene ningún futuro, no tiene sentido. Leían esta semana una biografía de William Tyndale, ¿no? William Tyndale vivió hace 500 años, es un inglés. Alguno lo conocerá cuando mencione la historia. Es el que tradujo la Biblia en inglés, el primero que hizo la gran traducción. La hizo en forma genuina, a partir del hebreo, el griego, ¿no? Y en un lenguaje que la gente podía leer. 500 años atrás, justamente, estamos hablando. Era un hombre de buena posición económica, estaba bien, Tyndale. Incluso lo enviaron a la universidad, a Oxford, iban pocos en su tiempo. No solo hizo una carrera, sino que hizo posgrados, un intelectual, en una buena situación económica, un intelectual reconocido, con un mundo que se había forjado, pero viviendo en una sociedad religiosa y política donde la Biblia no circulaba. La Biblia no era conocida, no estaba en inglés, nadie podía leerla. Y este hombre hasta decía, ¿no? Es decir, los que enseñan la Biblia, los sacerdotes y los curas, ni siquiera la han leído, ni la conocen, porque ni ellos tienen acceso. Entonces, este hombre el mundo propone esto, en una sociedad que avanzaba, Inglaterra, un país poderoso, el mundo político había establecido eso, el religioso estaba eso, el arzobispo, el obispo, todos estaban de acuerdo, la universidad, todos los ambientes, él estaba en una buena situación, el mundo va para ahí, pero yo no soy del mundo, yo soy cristiano, yo quiero que la gente conozca la verdad de Dios. El Evangelio tiene que llegar en el idioma que la gente pueda leerlo, en inglés. Tuvo que tomar la decisión, no soy de este mundo. Dejó todo y se fue al exilio porque ni siquiera podía quedarse en su nación a hacer la traducción. Y 10 años vagando por Europa, y 10 años escapando, porque los emisarios religiosos, políticos, justamente enviaban espías, policías, investigadores a ver dónde estaba este hombre para atraparlo y condenarlo. Recorriendo ciudad tras ciudad, primero tradujo el Nuevo Testamento, después el Pentateuco, después los libros históricos, y la mayor parte de la Biblia al inglés. Y lo hizo no en una forma intelectual, trató de buscar frases cortas, palabras cortas, para que lo pueda leer el profesional como el carpintero, el herrero, el panadero, el agricultor. Una Biblia con acceso a la gente, al pueblo. Y produjo su Biblia. Y la Biblia llegó, la embarcaban en los barcos ahí en un río, cruzaba el mar del norte, llegaba a los puertos a escondidas las Biblias, y se difundió el Evangelio, conocieron la verdad, compraban ávidamente la Biblia, y por primera vez los que hablaban inglés pudieron leer la Biblia en inglés. Claro,
Después de 10 años a este hombre lo traicionaron, lo capturaron, el juicio, lo condenaron y lo quemaron en la hoguera. Así terminó. Pero el hombre tenía claro, no soy este mundo, soy cristiano, conozco la verdad y yo tengo que trabajar para eso. Y el mundo estableció su sistema, pero no estoy de acuerdo. Voy a traducir la Biblia y hasta el día de hoy es la primera Biblia en inglés. Es la primera Biblia en inglés, quedó en la historia esto. Hasta estableció las reglas del idioma inglés, en cierta forma. ¿No? Pero no soy de este mundo. Y bueno, el mundo va para allá. No, yo voy a traducir la Biblia y que la verdad de Dios llegue. Y llegó el Evangelio. Nunca la habían leído en inglés, la palabra de Dios. Ya terminando, que se nos fue el tiempo, pareciera que la vida más feliz y normal es la que se acopla a los estándares, ¿no?, de la sociedad, de lo que propone el mundo. Es la vida más brillante, vivir como todos, hacer lo que dicen todos, aceptar los principios que propone el mundo. Nos tienta esa alternativa, es la verdad. Y algunos cristianos a veces hasta podemos caer frente a la tentación de, bueno, nos acoplamos al mundo, el mundo piensa para allá, hace esto, tiene estas prácticas. Y a veces es terrible, peor todavía, ¿no? Porque a veces uno se encuentra con cristianos que quieren evangelizarnos acerca de eso, ¿no? Que nos dicen, que quieren acoplar a otros a eso, que dicen, no, pero vos tenés que ahora pensar así, también, no, ahora tenés que hacer así. Hay cristianos hasta que se ponen evangelizadores de ese sistema y que quieren convertir a otros al sistema del mundo. Pero el hacerse amigo del mundo es una opción brillante, pero es una opción brillante, pasajera, ¿no?, que dura poco, que lleva a la muerte, que nos lleva a perder la vida. El que se asocia al mundo finalmente se aleja de la bendición, pierde la bendición, no puede servir a Dios, no puede ser de bendición, hermanos. Jesucristo le dijo a los discípulos, nos dice a nosotros, no son de este mundo, no somos de este mundo, esa es la verdad, no somos de este mundo. Dios nos eligió, nos sacó, gracias a Dios, nos sacó del mundo, nos dio vida. Nos dio su palabra, tenemos la respuesta de Dios. Tenemos vida, somos pueblo de Dios, nos sacó del mundo. Y con esta palabra y esta vida, y no siendo del mundo, dice, ahora sí, sabiendo esto, con esta vida y esta palabra, los envío. Ahora sí, vayan al mundo a testificar y a predicar. Les pido, hermanos, que se pongan de pie.